Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo vieron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que los profetas dijeron. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo 19 de abril entramos al tercer domingo de Pascua de Resurrección. Los textos siguen siendo textos de motivación, de ánimo para nosotros, porque al igual que los discípulos se volvieron de alguna manera incrédulos al ver a Jesús muerto, crucificado, muerto y sepultado,
También a nosotros nos cuesta a veces entender lo que sucedió después de que Jesús resucitó. Este capítulo 24 de San Lucas es un texto bellísimo que nos da muchas lecciones a nosotros hoy en día. Vamos a ir repasando paso a paso lo que le sucedió a esos dos discípulos que iban camino a Emaús, porque ustedes y yo también podemos ser esos dos discípulos que van desanimados y no logran reconocer al Señor Jesús. Aquel mismo día, ¿cuál mismo día? El mismo día, el primero de la semana, cuando Jesús ya estaba resucitado. Dos de los discípulos de Jesús iban camino a una aldea llamada Emaús. Es decir, estos dos discípulos no le dieron tiempo a Jesús de nada, muriendo en la cruz, sepultándolo, y ellos ya iban desanimados. Jesús había resucitado, pero ellos se fueron decepcionados, se fueron tristes, se fueron abatidos, se fueron decepcionados porque aquel al que habían seguido, al que habían acompañado por 3 años, ahora lo habían matado. Abandonaron al Maestro, volvieron a su vida cotidiana, volvieron a su pueblo. Y en lo que van conversando entre ellos de lo que había sucedido, ¿qué era lo que había sucedido? Que habían matado a su Maestro, que habían crucificado a Jesús al cual habían seguido. Y mientras van conversando, Jesús en persona se les acercó. Jesús se hace caminante. Y eso es muy hermoso, porque nosotros en esta vida somos peregrinos. Vamos caminando por esta vida. Y muchas veces nosotros tampoco hemos reconocido al Señor Jesús, porque vamos platicando llenos de tristeza como aquellos discípulos. Jesús hoy y siempre se pone a la par de nosotros en el camino, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Los ojos de estos dos discípulos y también los ojos de los demás apóstoles eran capaces de reconocerlo. Jesús tuvo que empezar poco a poco a decirles: vean, soy yo, vean mis manos, vean mi costado, soy yo mismo, traigan algo de comer para que vean que un fantasma no come y tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo. ¿Cómo le costó a los discípulos reconocer a Jesús resucitado? Porque el cuerpo de Jesús ahora era un cuerpo glorioso, pero también cuando hay tristeza, cuando hay abatimiento, cuando hay desánimo, cuando hay depresión como la que llevaban estos dos discípulos, no vamos a poder reconocer que Jesús está a nuestro lado, acompañándonos. Sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Jesús, con todo cariño, sin regañarlos, al menos ahorita, al principio, les pregunta: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? ¿Y qué era la conversación que ellos traían de camino? Iban hablando de dolor, de sufrimiento, iban hablando de camino al Calvario, iban hablando de muerte, iban hablando de decepción, iban hablando de cosas tristes.
Qué importante esta pregunta para nosotros hoy. Si hoy el Señor te preguntara a ti, a los que están escuchando, les preguntara, ¿qué conversación es esa que traes mientras vas de camino por esta vida? ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Qué conversación traemos mientras caminamos por esta vida? Seguramente le diríamos a Jesús lo mismo que le dijeron estos dos apóstoles. Ellos se detuvieron con aire entristecido. Cuando la tristeza, la depresión, la angustia, el estrés aparece en nuestra vida, qué difícil es y se vuelve la vida. Con aire entristecido, ¿cuántos cristianos católicos hoy vienen a misa, salen de misa, vuelven a venir con aire de tristeza, con aire de dolor, con aire de sufrimiento? Y le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? Y Jesús, con todo cariño, les dice, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuéntenme. Y empiezan ellos a contarle. Y al final de lo que le cuentan a Jesús, dicen, nosotros esperábamos que Él nos liberara de la esclavitud del imperio. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar al pueblo de Israel. Esperábamos, pero ya no estamos esperando nada, ¿verdad? Igual a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Es que yo esperaba que Dios me escuchara. Es que yo esperaba que me hiciera un milagro. Es que esperaba que fruto de venir a misa y de orar y de hacer todo lo que hago y de portarme bien, yo esperaba que me hiciera un milagro, pero ya no espero nada de Dios. Y ahí le cuentan que las mujeres habían visto el sepulcro vacío y que otros lo habían visto, pero ellos ya van desanimados. Entonces Jesús, ahora sí, les dice, qué necios, qué torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera y entrara en su gloria? ¡Qué necios! ¡Qué torpes! ¡Qué duros de corazón son ustedes para creer! Me parece que estas palabras de Jesús también son para nosotros hoy. ¡Qué duros de corazón por el amor de Dios somos para creer! ¡Qué necios somos para creer! Y a partir de ahí, dice el evangelista, y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en las Escrituras. Llegan cerca de la aldea a donde van, Jesús hace que va a seguir, pero ellos le dicen antes que siga caminando, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Qué importante esta petición de los apóstoles, de los discípulos. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece. En el atardecer de nuestra vida, de nuestras tristezas, de nuestras decepciones, quédate con nosotros, Señor. Hay que decirle al Señor, quédate con nosotros, Señor, en este dolor, en este sufrimiento, quédate, Señor, con nosotros. Cuando no entendemos nada de nuestra vida, quédate, Señor, con nosotros. Y por supuesto que Él se queda.
con ellos, entró, se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, que fue lo que hizo el Jueves Santo, lo partió y se los dio. Y entonces en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció, porque recordaron lo que Jesús había hecho el jueves Santo de la última cena. Pero si este es Jesús, ¿por qué no lo habíamos visto? Fue en la fracción del pan donde lo reconocieron. La pregunta es, cada vez que venimos a la Santa Misa, ¿lo reconocemos en la fracción del pan? ¿Lo reconocemos vivo en la persona del sacerdote, que no está representando a Cristo, está en la persona de Cristo celebrando la Eucaristía? Cuando el sacerdote celebra, es Cristo el que celebra. Se le abrieron los ojos y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Mientras nos hablaba por el camino. Y entonces se dan cuenta que cuando Jesús hablaba con ellos en el camino, su corazón empezaba a arder. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras por el camino? Qué importante es que ante la palabra de Dios nuestros corazones también ardan de alegría, de gozo, de esperanza, que nuestros corazones ardan ante la presencia de nuestro Dios. ¿No ardían nuestros corazones mientras hablaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús quiere que tu corazón arda en su amor, con su palabra, para que dejes la tristeza, la depresión, el miedo, la soledad, la angustia, y veamos cómo estos dos que iban desanimados, que iban tristes, que ya iban de regreso, que ya habían dado todo por perdido, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, y que decían, era verdad, ha resucitado, se le apareció a Pedro. Y ellos, estos dos, les cuentan lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. No te puedes quedar con el testimonio. Estos dos discípulos no se quedaron, se me apareció Jesús, qué bonito, y siguieron. No, ellos se devuelven a compartir el gozo, la alegría de la resurrección. Todos nosotros, aquí en esta Eucaristía, y los que escuchen donde están escuchando, tenemos el compromiso de volver a la comunidad para compartir el gozo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Digámosle hoy y siempre, quédate con nosotros, Señor, porque atardece, y que lo reconozcamos en la fracción del pan, en la Eucaristía, y que al reconocerlo podamos darlo a conocer y compartir el gozo de la resurrección, el gozo de habernos encontrado con Cristo resucitado. Que así sea.